integración, los circuitos MSI. En la clase pasada les presenté el tema del sumador, que básicamente pues, es el uso del paquete signo y el comando de suma directa. Como les había anunciado, hoy vamos a trabajar ahora con la representación de HDL de los otros componentes, comenzando con el comparador. Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible, porque en realidad para ninguno de ellos la representación de HDL es diferente de lo que ya conocíamos antes, o de los comandos que conocíamos. Lo que va a ser nuevo es el uso de todos ellos en el programa. Para implementar un comparador, podemos decir library triple use triple std logic 1164.all entity compara is. Vamos a suponer que tenemos dos datos vectoriales que son entradas de 4 bits, standard logic vector 3 down to 0, y nuestras salidas, ahí les he puesto unos nombres, pero pueden ser, qué sé yo, my, main e igu, ¿verdad? Que vendrían a ser las famosas salidas mayor, menor o igual, que ustedes conocen. Son salidas solo de un bit. En compara. Es decir, jóvenes, nuestro comparador básicamente va a recibir a la entrada A de 4 bits, B de 4 bits y está botándome 4 bits. Mayor, min, menor o igu de igual, ¿verdad? Que son las mismas salidas que tiene el comparador. Ustedes van a decir, oiga, pero ahí faltan las salidas en cascada, las entradas en cascada, pero recuerden que no vamos a necesitar cascadas en VHDL. Como lo vemos en un segundo. Si decimos arquitectura sol of compara is, simplemente decimos con el begin de que el my es verdadero o en A mayor que B el 0, que el main es verdadero o en A menor que B el 0, y que el igu es verdadero when A igual B el 0. Simplemente podemos decir en solución lo mismo que está aquí, ¿no? My, main e igu, ¿verdad? Nombres que yo le pongo, pero en realidad puede ser cualquiera. Lo importante allí es la función que representa. Si queremos decir, bueno, ¿qué comando de VHDL sirve para comparar? Pues la instrucción when else, ¿verdad? Donde al lado del when puede haber una condición de comparación relativa. Una vez más, si estamos en un programa mayor en VHDL, no necesitamos escribir un programa para el comparador, ¿verdad? Simplemente podemos una instrucción when else y ya tenemos la acción de un comparador. Sin embargo, como les vengo anunciando, en un ratito que veamos la otra descripción VHDL, estructural o lógica, el tener un programa resuelto por el comparador nos va a hacer de fundamental uso en este tipo de cosas. Otra cosa, jóvenes, lo de las cascadas, ¿verdad? ¿Qué tal si ahora la comparación no es de 4 bits, sino de 6 bits, de 8 bits? Pues en VHDL no tengo el problema de las cascadas. Lo único que hago es que declarar vectores que de mayor dimensión, de mayor capacidad y listo, ¿verdad? En VHDL no tengo el problema. Okay. Algo parecido vamos a hacer ahora con los multiplexores.
Yo podría escribir programas para todos los multiplexores, pero voy a tomar como referencia a uno de ellos. Digamos, el multiplexor 4 a 1. Como ya lo intuíamos, jóvenes, el multiplexor se va a implementar con el comando with select when. Digamos que el bloque multiplexor que nosotros queremos implementar es este es el 4 a 1. Las entradas, como no le puedo poner solo números, le vamos a poner el nombre completo, I0, I1, I2, y a las selectoras S1, S0, ¿verdad? Este va a ser un MUX 4 a 1. ¿Cómo funcionaba el MUX 4 a 1? Una de estas cuatro que será la salida. ¿Cuál? Depende de las señales selectoras, donde S1 claramente es el más significativo, ¿no? A donde me apunta esa entrada selectora, allá voy. Bueno, para hacer eso en VHDL, jóvenes, with select when, lo único que va a cambiar de un caso a otro es el tamaño de la selectora. Entonces, escribamos el programa para un MUX 4 a 1. Library IEEE use IEEE.stdlogic 1164.all entity MUX 4 a 1 is por las entradas. Nosotros vamos a hacer un poquito diferente a como está allí, lo voy a hacer todo vectorial. Por ejemplo, voy a decir que las entradas son I, entrada, Standard Logic Vector, 0 to 3. O sea, ¿cómo lo estoy entrando? ¿Cómo estoy definiendo ahí aquí? De 0 a 3. Como un vector indexado ascendentemente, ¿verdad? Donde yo tengo desde la I sub 0 hasta la I sub 3. Aquí le quieren poner un enable. Bueno, póngale el enable, si no quieren no lo pone, eso es relevante. Tenemos la selectora S, es otra entrada vectorial, std logic vector 1 down to 0. ¿Sí? Tenemos el EN, es un bit, std logic, y tenemos Y, que también es un bit pero de salida, std logic. ¿Ok? Podemos decir en MUX 4 a 1. En MUX 4 a 1. ¿Ok? Entonces con esta entidad estoy describiendo estas entradas y estas salidas. A los números, a las cantidades indexadas, les estoy poniendo, los estoy definiendo como vectores. Definimos una arquitectura. Sol of MUX 4 a 1 is, y aquí dejo como siempre un par de líneas para señales, aunque ustedes las otras no las dejo, bueno, porque las otras se hacían directo. Esta de aquí sí va a requerir tal vez, no es obligatorio, una señal adicional. Entonces, el corazón, jóvenes, del MUX es la instrucción with select when. Lo que hace el MUX lo hace la with select when. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaba el with select when? With select when decía, with quería decir con los valores o dependiendo de los valores del vector S, seleccione, ¿verdad? Con los valores del vector S, seleccione. Seleccione un valor para quién? Para una Y temporal. Entonces aquí voy a declarar una signal Y temporal como std logic, ¿verdad? Un bit nada más. ¿Por qué Y temporal, o F como lo llamé en la diapositiva? Porque al final esa señal la voy a validar con el enable, tal cual lo hacíamos con los diagramas discretos, ¿verdad? Al final tengo que validar que la señal funcione con el enable. Por eso la selección la hago preliminarmente a un Y temporal, ¿ok? Entonces, nosotros decimos que Y temporal es igual
a i sub 0 cuando la selectora sea 0, 0, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este comando? Y temporal copia el valor de i sub 0 cuando ¿qué? ¿Cuando qué? Cuando la selectora es 0, 0, ¿verdad? Copia el valor de ¿quién? De i sub 1 cuando la selectora es 1 en binario, ustedes ya saben. De i sub 2 cuando la selectora es 1, 0. Y como utilicé ST de logic, la última opción siempre tiene que tener que aquí. When others. When others, ¿verdad? ¿Por qué when others? Porque Bueno, recuerden pues, que los pues. modos Standard Logic no solo tienen 0 y 1, sino alta impedancia, no queda entre otros. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, el comando with select when hace exactamente el concepto de lo que es MUX, ¿verdad? Porque el with select when precisamente es para seleccionar datos. La ventaja del with select when, a diferencia del MUX, los MUX discretos solo trabajaban para un bit, ¿se acuerdan? Y cuando teníamos ejercicios donde la cosa era vectorial, ¿qué nos tocó hacer? Mux por Tantos MUX como qué? Moits. Como bits tenga el tema, ¿verdad? Pero ¿qué creen que el with select when en cambio puede pasar? La ventaja del with select when es que este YT, que ahorita es un bit, podría ser ¿qué? No sé. Podría ser un vector, ¿verdad? Entonces si son muchos bits, en lugar de tener varios with select when, yo puedo hacer la selección, ¿qué cosa? Con un solo comando, pero vectorial. ¿Me explico? ¿Se acuerdan de ese problemita que tenemos? Obviamente el VHDL viene a simplificar las cosas, porque me permite describir las cosas vectorialmente, mientras que cuando yo estoy armando un circuito, tengo que hacer un cableado hilo a hilo, ¿verdad? Cable a cable. Finalmente, nosotros decimos que Y es igual a Y temporal solamente cuando nuestro enable es 1, en caso contrario toma de valor ¿qué? 0. O sea, ¿qué es esta última línea? El validador del enable, ¿no? O sea, la salida Y es el resultado de la selección solamente si está activada, si no, bóteme en la salida 0. Podemos decir en sol. ¿De acuerdo? Pregunto yo, ¿qué pasa si tengo? Ya dije una de las preguntas que estoy haciendo, ya la contesté, pero igual la vuelvo a hacer. Primero, ¿qué pasa si tengo ahora un MUX 8 a 1? ¿Dónde están los cambios? 8 a 1. Primer cambio, si es 8 a 1, en vez de ser 4 van a ser 8, es decir, es de 0 a 7. 7. Segundo cambio, la selectora ya no es de 2 bits, sino de ¿cuánto? De 3. De 3 bits, o sea que aquí sería 2. Hasta ahí lo demás igual. Aquí igual. La diferencia es que como la selectora ahora tiene 3 bits, 8 opciones, en vez de listar las 4, ¿verdad? Ahora se listarían ¿qué? Las 8 asignas. Sí. Pero en realidad es cuestión de manipular un poquito la escritura del código, pero finalmente es el mismo concepto. La otra pregunta ya la contesté yo antes. ¿Qué tal si en vez de seleccionar un Y de un bit, todos estos amigos son vectores? O sea, la I0 son vectores, qué sé yo, de 3 bits, 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 y este amigo es de 3 bits. Es decir, y ahora es como el ejercicio que hicimos, ¿se acuerdan? La vez pasada de los... ¿Qué era eso? Convertidor de código. Convertidores de código, correcto. Los convertidores de código, los datos eran de 4 bits, ¿verdad? ¿Y qué yo les enseñé ese día? Que con los MUX discretos tuve que usar ¿qué? 4 MUX. 4 MUX, ¿verdad? ¿Uno para qué? Para cada bit. Para cada bit. ¿En VHDL? No necesito escribir 4 veces el comando with select when. Solamente necesito hacer ¿qué? Bueno, definir a esa Y y a cada una de estas Y como vector. Claro, el problema es que como no puedo crear un vector de vectores, ahí sí tendría que hacer como lo hice acá, ¿verdad? O sea, definirlos como 8, 4, 6 vectores independientes. ¿Me explico? Porque no puedo crear un vector de vectores. Hay otros, me imagino, no sé el lenguaje C, pero por ejemplo en el lenguaje estructurado de MATLAB, por ejemplo, ahí se puede crear una estructura que es, o sea, a subirle una dimensión más al vector, ¿verdad? Se le llama arreglo. Pero eso depende de
de los lenguajes, ¿no? Pero así en forma escalar no puedo crear un vector de vector. Listo. Nos falta un elemento más, o un grupo de elementos más, que son los que los decodificadores, ¿verdad? Los decoders. Entonces voy a hacer, como dice acá, vamos a tomar uno de ellos como ejemplo. Sería el decoder 2 a 4. Así mismo vamos a tomar uno genérico. Vamos a suponer que tengo estas que sean las entradas codificadoras W1, W0, y las salidas van a ser Y0, Y1, Y2, Y3. Por facilidad, jóvenes, recuerden que en el decodificador real, ¿qué número es el 2 a 4? Ahí está. 153, creo que es. ¿Qué número es el 2 a 4? 153. 153, ¿verdad? Bueno, en el 2 a 4, las salidas son en lógica, ¿qué? Negativa. ¿Recuerdan? Todas las salidas de los decoders son en lógica, ¿qué? Negativa. Bueno, ahorita por facilidad, este VHDL les voy a asumir en lógica no, positiva, pero eso no es 153. ningún problema. ¿Ok? Entonces, comenzamos, ¿sí? A ver, ¿cómo funciona esto? De estas salidas, ¿qué? Una y ¿qué? Una y solamente una será verdadera. ¿Cuál? La que corresponde al código que está allí, ¿verdad? Library triple use y triple.stdlogic 1164.org entity decoder 24 por, vamos a suponer que tenemos nuestra entrada enable como un bit. In stdlogic. Luego vamos a suponer que tenemos a W, que es un stdlogic vector. Para que coincida con esto sería 1 down to 0, ¿verdad? Y nuestra salida va a ser Y out stdlogic vector, en este caso sería 0 3, ¿verdad? En decoder 2 a 4. Es decir, de esa manera, vector, vector y bit, ¿no? Lo declaramos en la entidad de VHD. Planteamos la arquitectura. Architecture, sol, of, de decoder 2 a 4 is, dejamos un espacio por si acaso queremos una signal y le damos al begin. ¿Ok? Entonces, jóvenes, aquí pues la estrategia es variada, pero lo que voy a hacer ahora se basa un poquito también en lo que vimos cuando nos vimos discretos. Vimos que ambos, el MUX y el decoder, se pueden utilizar para el diseño modular. Dicho de otra manera, aunque estén codificados de forma diferente y se usen para cosas diferentes, se los podría construir de la misma forma. Y por eso es que voy a volver a usar un ¿qué? Una instrucción ¿qué? With select. With select. Entonces la cuestión aquí es más simple de lo que parece, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a decir es que se active la salida que nosotros queremos solamente si la condición que está en la entrada está presente. Hay dos formas de hacerlo, y justamente para que tengan variedad, aquí en Pizarro lo voy a hacer un poquito diferente a como está en la diapositiva. Por ejemplo, aquí lo que yo voy a decir es que with el valor de W select, with W select, o sea, parecido al otro. Y otra vez voy a usar el término Y temporal, pero esta vez el Y temporal va a ser un vector. Y temporal va a ser igual
como comienza Y0 es el más significativo, ¿no? Porque la declaré 0 to 3, va a ser igual a 1, 0, 0, 0. Está bien, es un vector de 4 bits. Bueno. When la W es 0, 0. ¿Qué significa esto, muchachos? ¿Qué significa esto? ¿Qué es W? Que si W, ¿qué? Es 0, 0, se prende solo. Miren que este Y, ¿cómo está construido Y? Y está construido así, ¿no? Y0, Y1, Y2 y Y3, porque lo construimos como Ascendente. 0 to 3. Entonces, cuando yo digo esto, ¿a cuál de los bits estoy prendiendo? Y0. Al Y0 y todos los demás están, ¿qué? Apagado. Apagados. Y es lo que hace el decoder, ¿verdad? Porque si el código presente es 0, debe activarse el Y0. ¿Qué más? ¿Cuándo debe pasar esta condición? ¿A quién estoy activando aquí? Y1. Al 1, ¿verdad? Entonces eso ocurre cuando la condición es ¿qué? 1. Acá. Al 2, ¿no? Eso ocurre cuando la condición es 2. Y acá debería ser o en 3, pero como es la última, siempre que se coloca aquí. Bueno. When. Y ahí terminamos el with WCD. Ahora usted va a decir, ¿pero qué es YT? YT es una señal interna, ¿verdad? Así como fue antes. Pero es una señal gemela de tamaño de Y, o sea que lo declaro de la misma forma, ¿verdad? Como un ST de logic vector 0 to 3, exactamente igual que Y, ¿no? Exactamente igual que Y. Y ahora lo que voy a hacer es la misma línea prácticamente de la que está acá, ¿verdad? La misma línea, ¿verdad? El valor Y de la salida es igual al Y total when el enable es ¿qué? 1. 1. En caso contrario, quiero que todos estén desactivados. Para decirle que todos estén desactivados, simplemente le digo que Y tome de valor ¿qué? Un vector de 0, 1. 0, 0, 0. ¿Qué diferencia hay en la solución presentada en la diapositiva? Hay una ligera diferencia. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferente he hecho yo en la diapositiva? Concatenó. En la diapositiva, en lugar de hacer como que dice dos partes, ¿no? Porque aquí se hacen dos partes, ¿no? Primero hago el trabajo en sí del decoder y luego valido, ¿no? Acá he procurado, ¿qué en cambio? Concatenar el enable con el. Concatenar el enable con el selector de tal manera de que el selector en sí haga todo, ¿sí me explico? Miren, aquí el enable, NW es enable concatenado con W, ¿sí? Eso quiere decir que el primer bit del selector es el enable. Entonces el trabajo, el mismo trabajo que está allí, solo se hacía mientras el enable sea ¿qué? 1. 1. En los otros casos, cuando el enable es 0, que sería el others, ¿qué hacíamos? Desactivado. Claro, esta vez la diferencia es que el NW tiene que concatenar enable, que es un bit, y W, que eran 2 bits. Por lo tanto, el NW era una señal de 3 Bits. Finalmente, ¿el efecto qué? Es el mismo. El mismo, ¿no? Es una pequeña variación en cómo hacer la codificación. Jóvenes, ahí están pues programas básicos para los 4 elementos que hemos aprendido a hacer en este capítulo de MSI. ¿Preguntas? Preguntas, por favor.